Entonces, cuando Vlado Kapetanovic decidió hablar públicamente en los medios de comunicación del Perú de sus encuentros cercanos con estos seres. Kapetanovic, como lo he dicho en otras entrevistas, había sido iniciado por los mencionados campesinos y pastores de Ancash. Entonces, rompió el pacto de silencio que tenía con estas gentes humildes del Perú para contar su historia. Se estaban iniciando los encuentros cercanos públicos en el Perú. En los años 50 y en los años 60 vamos a encontrar muchísimos reportes no solo de avistamientos de ovnis, sino de encuentros cercanos. Y Latinoamérica fue realmente un crisol de estas experiencias, y no solo en el Perú. Por ejemplo, a fines de la década de los años 60, María del Socorro Pérez, más conocida como Marla, afirmó haber tenido encuentros extraterrestres en su México natal. Combinó la información que había recibido de estos supuestos seres con su investigación en grupos espirituales y esotéricos y creó un sistema de preparación basado en técnicas de concentración, meditación, incluso informaciones que le permitió ayudar a personas para sanarse. Es muy conocido en México que Marla ofrecía seminarios a médicos y especialistas para ayudarles con estas informaciones que habría recibido de entidades extraterrestres. La información de Marla también llegó a Sudamérica y a otras partes del mundo, afectando a los primeros grupos de contacto de habla hispana. Un caso muy concreto es el del ingeniero costarricense Enrique Castillo Rincón, que a fines de los años 60 había observado objetos voladores no identificados en Costa Rica, donde estaba trabajando como ingeniero de telecomunicaciones. Más tarde, su trabajo le llevó a Venezuela y a Colombia, y fue allí donde él se preparó gracias a las técnicas de Marla basadas en concentración y meditación que una mujer había traído a Colombia, una mujer llamada Karenka. Estas técnicas de concentración y meditación, que hoy por hoy en la ufología moderna algunos denominan encuentros cercanos del quinto tipo, o el protocolo CI-FI, ya existían en Latinoamérica décadas y décadas atrás. Siguiendo estas técnicas, el citado Enrique Castillo Rincón logró recibir un mensaje para vivir un encuentro cercano, invitado por los extraterrestres, para el mes de noviembre de 1973. Fue entonces que acudió a una zona determinada de Colombia, que es secreta, que nadie conoce, una región donde había una laguna, y allí se encontró con seres de aspecto humano que le permitieron subir dentro de sus naves. Castillo Rincón es considerado uno de los contactados más importantes de América Latina. Ha sido investigado por importantes estudiosos como J. Allen Hynek y el Dr. Jacques Vallée, y de hecho, siempre según el testimonio de Enrique Castillo Rincón, en su día fue sometido al pentatol sódico, o también llamado suero la verdad, aquí en los Estados Unidos, y no habría mentido sobre sus encuentros cercanos con Chroma Khan, Krishna Merck y otras entidades que supuestamente procedían de las Pléyades. Se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto? Estos supuestos encuentros cercanos en México o en Colombia con Castillo Rincón, con la historia que estoy narrando de Perú, porque grupos vinculados a esta información de las técnicas de contacto, de meditación, de generar estados no ordinarios de la conciencia para procurar un mensaje con estos seres, llegaron a Lima y tuvieron contacto con el primer grupo de investigación de ufología de toda América. Me estoy refiriendo al Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, un nombre muy pomposo, el IPRI, que había sido fundado por el gran investigador José Carlos Paz García Corrochano. Fue entonces que estas informaciones ingresaron en este grupo de ufología y empezaron a intentar recibir mensajes o comunicaciones de acuerdo al protocolo que ya había seguido Enrique Castillo Rincón y sus grupos en 1972 y 1973. Pero eso no es todo. En una localidad hoy famosa del Perú, Chilca, que se encuentra ubicada unos 60 kilómetros al sur de Lima, Maruja Soler de Acherbo, la dama del desierto, como le decimos, estaba viviendo experiencias de contacto
Corría la década de los años 60 y a fines de esa década empezó a recibir mensajes y comunicaciones, tener experiencias inexplicables de índole paranormal en su casa de Papaleón 3 en Chilca. Su experiencia explotó entre 1970 y 1972 y fue entonces cuando Maruja, como la conocían, o Maru, decidió pedir ayuda, que alguien le explicase qué le estaba sucediendo, y le dice a su hijo, Juan Acherbo, que se acerque al mencionado IPRI, al Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, para tratar de conseguir algún tipo de consejo, de información. Juan Acerbo se acerca a José Carlos Paz García y le dice: estamos teniendo con mi familia mensajes, avistamientos, experiencias en la zona de Chilca. Esta información es histórica porque producto de este sincretismo de experiencias nacería, al menos de acuerdo a mi investigación, el denominado Grupo Rama, uno de los movimientos de contacto extraterrestre más importantes de la historia de Iberoamérica. Empezó en 1974 con los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells, dos contactados auténticos que, siendo adolescentes, 18 y 19 años, recibieron mensajes, comunicaciones, como lo había recibido antes Maruja Soler de Acherbo o Castillo Rincón, y se reunían en Chilca, justamente en la casa de verano que tenía la citada Maruja Soler de Acherbo. Y allí se daban los avistamientos, las experiencias, pero todo esto seguía moviéndose en el ámbito de grupos de contacto. Hacía falta que el mensaje llegase aún a más personas. Fue entonces cuando Carlos Paz Wells, Charlie, como le conocían en ese entonces, recibió un importante mensaje de una entidad extraterrestre que decía llamarse Kulba, un apuniano, como los que describía en los reportes de Ancash, en los Andes peruanos. Y esta entidad le permitió invitar al periodista español JJ Benítez para que el 7 de septiembre de 1974 acudiese al desierto y pueda verificar que estos objetos aparecían en una cita previa de contacto. Es decir, que estos seres indicaban en qué día, en qué horario y en qué lugar concreto iban a aparecer. El avistamiento ocurrió y cuando Juanjo Benítez vuelve a España, publica su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad. No fue el primer libro que escribió, pero fue el primero que se publicó, se transformó en un bestseller y entonces empezaron a surgir diferentes grupos de contacto en toda Iberoamérica.